Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a trabajar un poquito con el trabajo práctico de la gallina degollada de Horacio Quiroga. En la pregunta A, ustedes tenían que responder cómo es el vínculo del matrimonio antes de que nacieran sus cuatro hijos, no sus cuatro, como ellos los nombran, idiotas. La relación era una relación, cuando empieza el cuento, es una relación de un matrimonio recién casado, amorosa, ¿no? Ahí encontramos, esa respuesta la encontramos muy fácilmente en el inicio del cuento. ¿Qué ocurre luego de los cuatro nacimientos? Bueno, podemos ver que luego de los cuatro nacimientos hay como un alejamiento, ¿no? Entre ellos, entre el marido y la mujer, como podemos observar en esta parte del cuento. Esperen que busque. Bueno, acá claramente vemos que dice que a los 3 meses de casados, en esta parte, a los 3 meses de casado, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y de mujer. Bueno, hay cariño, ¿no? Todo lo que un matrimonio recién casado puede esperar para su felicidad. Aquí vemos cómo es la relación antes de que naciera su primer hijo y luego, a medida que van naciendo los hijos, cómo esta relación va cambiando, ¿no? ¿Cómo cambia esa relación? Se vuelve más hostil, ¿no? Como hay un reclamo permanente entre uno y otro, reclamando un culpable, ¿no? De que los hijos nacieran de esa forma. ¿Y qué significa para ellos la llegada de Bertita? Para los padres. Bueno, llega como una bocanada de aire, ¿no? Que no es la culpa de ellos, que los chicos nacieron así por algún gen y que no es culpa de ellos, ¿no? Es como una reivindicación de que no estaba todo perdido, la llegada de Bertita. La D, ¿crees que los cuatro hermanos sentían el desafecto de sus padres? ¿Por qué? Porque eso es una pregunta personal, ¿no? De interpretación. ¿Ustedes creen que hay un rechazo de ellos, de los o sea, de los hermanos hacia los padres, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué creen que ese desafecto puede ocurrir? Sabemos muy bien que en el cuento vemos que no hay una ocupación sobre esos hijos, ¿no? No hay una preocupación. Recuerden que los sentaban en un banco, los hacían mirar en una pared y estaban a cargo de una sirvienta que ni siquiera los bañaba ni los higienizaba. Entonces, hay un desafecto ahí. Bueno, ustedes tienen que poner por qué es ese desafecto, que es lo que acabo de decir. Desde el punto de vista, ¿por qué creen que los chicos mataron a su hermanita? Desde tu punto de vista, ¿no? Desde su mirada. ¿Por qué creen ustedes que esos chicos han matado a su hermana? ¿Por celos o simplemente por un acto imitativo de lo que había hecho la sirvienta? Eso desde el punto de vista de cada uno, es una pregunta de interpretación también. Acá pueden haber múltiples respuestas. La F, ¿por qué se podría decir que este relato es un cuento de terror? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es un cuento de terror? Si el cuento de terror tiene estas características, tiene la característica de mucha sangre, de haber estas cosas que nosotros rechazamos y nos pueden llegar a dar miedo, ¿no? Entonces, es un cuento de terror y podríamos buscar en el relato, en la gallina degollada, las escenas, por ejemplo, cuando estos hermanos asesinan a su hermana, ¿no? Es una escena bastante fuerte donde podemos encontrar algunas características de los cuentos de terror. Bueno, después en la pregunta G dice, ¿te gustan este tipo de cuentos? ¿Por qué? Si les gustan los de terror, ¿por qué les gustan los cuentos de terror, no? No porque seamos asesinos vamos a decir que nos gustan los cuentos de terror, ¿no? Porque nos gusten. ¿Por qué nos gustan los cuentos de terror? ¿O por qué no? ¿No? Porque puede ser que no les guste. Bueno, después, extraer del texto frases que caractericen a los cuatro hijos del matrimonio. Eso vamos a ver acá. Esos cuatro idiotas, acá tenemos una frase, cómo los caracterizan, ¿no? Son cuatro idiotas. A los 3 meses de casado orientaron, bueno, acá más abajo podemos ver,
A ver, como ellos sentían que eran como un castigo, ¿no? Al principio vemos que ella caracteriza la mamá, lo siente como acá en esta parte que dice hijo, mi hijo querido, ¿no? Como que acá ella eh, ve que su hijo es como que de repente su hijo dejó de existir, que no es más ya su hijo, ¿no? Y el padre desolado, hay acá varias cuestiones que podemos ver donde se caracteriza a estos chicos, ¿no? Después vemos, a ver más abajo, esperen un poquito, los mellizos, ¿cómo los caracterizan, no? Acá vemos, no satisfacían sus esperanzas, ¿no? No eran lo que ellos habían soñado. Eso no, eso también es una característica, desesperanza de esos hijos. Los sentían miserables, ¿no? Bestias, dice en un momento, cuatro bestias, cuatro idiotas. Ahí tenemos varias características de los Mazzini sobre sus hijos. A ver acá. Bueno, acá vemos cómo se echan la culpa uno a otro, ¿no? Eso lo de la pregunta anterior. Acá vemos cómo empieza a cambiar la relación entre los padres. En este párrafo, en su primer choque, le sucedieron otros, pero inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato de locura por otro hijo. Nació así, bueno, acá vemos cómo se sintieron ellos cuando nació Bertita, ¿no? Bien, volvamos al trabajo. Bueno, después tenemos explicar qué determinaciones genéticas podrían ser la causa de la idiotez de los niños. Y una de las causas que podría ser es el gen, ¿no? El gen llamado como nosotros lo conocemos como el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down provoca un cromosoma más, provoca que los niños nazcan de esta manera. Esas son las determinaciones genéticas, ¿no? Un cromosoma más, eso lo podemos investigar fuera del cuento. Después dice, confeccionar un cuadro con los valores y los antivalores que se desprenden en el relato, ¿no? Primero tenemos el valor del amor, ¿no? Tenemos el amor, después tenemos el desprecio, eh, la miseria, ¿no? Tenemos varias cuestiones ahí, los antivalores, y también tenemos los valores de esa madre que al principio, hijo mío, hay amor de madre, pero después tenemos esta desvinculación total de los padres hacia los hijos, ¿no? Porque si ellos estaban con esta enfermedad, tendrían que haber sido atendidos. 5. Determinar la relación que existe entre el título y el contenido del relato, según lo hablado en clase, determinar el simbolismo que utiliza Horacio Quiroga y cuáles anticipan la muerte, ¿no? El simbolismo que utiliza Quiroga en este, ¿cómo se llama? En este cuento eh, es el desamor y el amor, ¿no? Un simbolismo, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo que utiliza? Lo idiota, la palabra idiota, ¿no? Cuando empieza dice, ellos permanecían inmóviles y siempre mirando los ladrillos de un cerco y la luz encendedora del sol le llamaba la atención. Vemos que estaban todo el día en el patio, sentados en un banco, cuatro hijos idiotas, producto del matrimonio Mazzini y Ferraz, cuyos aspectos físicos eran desagradables, ¿no? Acá tenemos que Quiroga, bueno, bueno, el simbolismo que utiliza Quiroga en este cuento es la locura, ¿no? Lo que una persona pueda llegar, eh,
con la locura, ¿no? La gallina degollada es un cuento que presenta la locura. Y esto se evidencia en la herencia de los abuelos, ¿no? Y la enfermedad de los hijos como símbolo de la locura. Y el asesinato de Bertita causado por su hermano es una muestra de esa locura, ¿no? Lo que puede causar la locura, lo que podría causar la locura. Acá encontramos ese simbolismo, ¿no? Que Quiroga nos quiere presentar en este cuento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, perdón, es que estos chicos sufren de meningitis, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta, explicar qué determinaciones genéticas podrían ser la causa de la idiotez, ¿no? Lo dice al principio que el primer hijo sufre de meningitis, ¿no? Y podría ser que esto, si los padres se hubieran ocupado, ¿no? Se hubieran atendido o darle la atención médica, los chicos no estarían en esas condiciones. Entonces acá tenemos una parte de desamor también. Bueno, la relación que existe entre el título y el contenido del relato, ¿no? La gallina degollada. ¿Qué relación existe? La relación acá es que la gallina degollada se utiliza como el símbolo de la locura, ¿no? Cuando la sirvienta degolla a la gallina y los chicos hacen este acto imitativo en ese momento de locura, ¿no? Que de locura que arruina totalmente a esta familia. ¿Y qué cosas vemos ya que están anticipando la muerte? Y este mismo, ¿no? Anticipan la muerte, esto de tener a esos 4 niños sentados mirando una pared y después cuando la sirvienta va y degolla la gallina y los chicos ven eso, imitan esto y hacen que este estado de locura y de sangre anticipen que cuando a medida que vamos leyendo vemos esto y anticipa que algo va a pasar, ¿no? Que está relacionado con la muerte. Y bueno, y el punto 6 era proponer, ustedes proponen otro título que sea adecuado hasta la historia y justificar por qué eligieron ese título. Espero que haya aclarado alguna de sus dudas. Cualquier cosita me escriben al WhatsApp y lo trabajamos juntos. Este trabajo lo tienen que entregar si es posible, antes del martes de la semana que viene para que yo les pueda poner la nota. Otra cosita, bueno, mañana les voy a subir un video así parecido para que empecemos a trabajar, les voy a hacer la presentación de un nuevo texto, donde no van a tener que hacer un trabajo práctico, sino solamente leer el texto, pero les voy a hacer como una introducción del trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Así que espero que sigan bien. Cualquier cosita me consultan al WhatsApp.